buenos días a todos. Mi nombre es Mayra Hernández, para los que me conocen y para los que no me conocen, ¿verdad? Su servidora aquí presente. Vamos a hablar un poco y a tratar de hacer una relación un poco inusual de lo que es el ADN y la gestión de riesgos. A simple vista, se ve un poco absurdo tratar de relacionar mundos diferentes. Muchas gracias por esos corazones, muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, no lo puedo dejar de decir, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Entonces, también este tema se puede conocer como el código de la genética organizacional, porque al igual que las personas naturales, también las personas jurídicas tienen una estructura de ADN que funciona similar a lo que es la estructura de un ser vivo. Entonces, eh, como mencionaba Roque en esta ocasión, el contenido de lo que nosotros vamos a hablar de riesgo está considerado en todos los módulos del diplomado. Vamos para la cuarta edición, iniciamos el día de mañana y quiero aprovechar este espacio para darles un saludo muy fraterno a todos los alumnos, deseándoles a ellos que los estudios en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua hayan sido apenas el primer peldaño de este mundo dinámico, de este mundo que es un mundo increíble, el tema de la incertidumbre. Y entonces, pues yo espero de que ellos hayan continuado sus estudios. Y también, pues también quiero felicitar a los señores, a los participantes del día de mañana, que estaré compartiendo con ellos la primera clase, esperando conocerlos y también dándoles una bienvenida anticipada. Si ustedes tienen interés en conocer un poco más sobre el diplomado que el Colegio de Contadores Públicos oferta, pueden llamar a Educación Continua. Ahí Verónica está, que es muy amable, ella estará dándoles toda la información de su interés, ¿verdad? Si hay todavía algunos que están un poco indecisos en tomar estos estudios. Entonces, iniciamos con con esta presentación. Esta presentación, tengo que decirlo un poco antes, ¿verdad? No soy experta, no soy bióloga, soy contador público, ¿verdad? Con algunos estudios en temas administrativos. Sin embargo, siempre estoy en ese constante conocimiento y me gusta compartir lo que aprendo, ¿verdad? Entonces, nosotros, la agenda que tenemos hoy es una agenda corta y vamos a hablar de dos mundos súper diferentísimos. Vamos a hablar del ADN y vamos a hablar de la gestión de riesgo. El objetivo de esta relación y de esta analogía que vamos a hacer es poder mostrar que la gestión de riesgos no solamente es una filosofía, sino que también va mucho más allá en la práctica, en toda su estructura, y qué mejor que compararlo con esta estructura maravillosa de la creación, de nuestra naturaleza, lo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos nuestro ADN. Y entonces me pareció muy interesante hacer la semejanza para comprender de que no solamente es una filosofía, no es solamente algo subjetivo, sino aterrizar un poco más a la gestión de riesgo, a algo dinámico, a algo tangible, que sí puede realizarse siempre y cuando se den las condiciones de su desarrollo. Vamos a hablar entonces del ADN, primeramente, en lo que nosotros podemos entender, y también de otra manera, la gestión de riesgo, también esto de una manera bastante general, con la intención de sentar las bases para una relación, ¿verdad?, entre el ADN y la gestión de riesgo, y que ustedes puedan conceptualizar el tema de la gestión de riesgo de una manera diferente. Porque muchas veces se ve como una filosofía de los países desarrollados y hasta cierto punto no se le ve beneficio o valor agregado a la organización. A veces la gestión de riesgo también está a un nivel de compromiso regulatorio. Entonces todas esas cosas a veces, ¿verdad?
le restan la efectividad de lo que puede ser una adecuada gestión de riesgo. Entonces, en esta ocasión, el objetivo es relacionarlo para que ustedes vean que sí existe una relación y comparándolo con esta maravilla, ¿verdad? Biológica. No tengo otra palabra de cómo decirlo, de cómo estamos estructurados nosotros internamente. Y vamos a iniciar. Entonces, veamos acá. Vamos a hablar del ADN en su esplendor, ¿verdad? De lo que nosotros podemos conceptualizar y de lo que podemos entonces relacionar también con lo que es la gestión de riesgo. Partimos de este concepto, dice, el ADN es el plano genético que define el comportamiento, desarrollo y respuesta de un organismo ante estímulos. Nosotros los seres vivos tenemos acá dos palabras increíbles y es desarrollo. Desde que nacemos estamos en un constante desarrollo. Y aunque llegamos a la tercera edad, no significa que ahí terminamos. Seguimos en un constante desarrollo hasta el día, y este desarrollo se termina hasta el día en que partimos de este mundo, ¿verdad? En que toda esa estructura de ser vivo deja de existir o deja de tener vida. Y también, aparte de que estamos en un constante desarrollo, nosotros respondemos al contexto, respondemos a estímulos, porque también nuestra persona interior está comprendida de emociones y muchos de estos estímulos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cómo nosotros lo asimilemos. Pero entonces, nuestro ADN, ¿verdad? Es el plano genético. Imagínense ustedes, un biólogo lo definiría mucho mejor con palabras técnicas explicando el ADN de cada persona una vez que hace su definición, ¿verdad? Y sus exámenes de investigación. Entonces, acá también tenemos esta figura, que es la figura universal, más de 70 años del descubrimiento de cómo se presenta, una doble hélice, miren ustedes acá, que no es un tema, solo un dibujo de conceptualización, sino que hay un porqué. Estas dos hélices se cruzan y durante este cruce hay unos pequeños, podríamos decir, los filamentos que parecen gradas, ¿verdad? Que parecen gradas. Entonces, esto, que es la figura universal del ADN, donde nosotros lo vemos, ya entendemos que se está hablando del ADN de una persona, o es la clase, o el concepto, o lo que sea, pero es ADN, está compuesto por esta parte que es lo más importante, los nucleótidos del ADN. Entonces acá tenemos a la citosina, a la guanina, a la adenina y a la timina. Todos estos que son parte integrante de esta estructura del ADN, compuestas esencialmente por nitrógenos, se combinan y es la unidad funcional del ADN para lograr su efectividad. Más adelante vamos a ver cómo se combinan y cuál es la función que ellos realizan en esa combinación. Podemos decir también que el ADN es nuestra huella digital biológica de cada ser vivo. Y aunque todos los seres vivos tenemos la misma estructura, también el ADN tiene diversidad, tiene una diferencia específica que nos hace únicos a todos nosotros. Y entonces esta huella digital biológica de cada uno de nosotros, pues, ha servido para beneficio también de la ciencia y para beneficio también de otros temas en nuestro mundo empresarial. Porque muchas veces, ¿verdad? Todo esto se toma, flageamos, el ser humano flagea lo que es la naturaleza. La misma naturaleza nos da exactamente el camino a seguir y en este caso muchas veces plagiamos, así como hay huellas físicas, ¿verdad? Hay huellas digitales, biológicas. Pero también el ADN es un manual de instrucciones biológico en donde aparecen no solo toda la información genética de, de tu persona, ¿verdad? De cada ser vivo. Y es una información genética que puede ser no solamente revisada en lo presente, sino también hacer pruebas para ver hacia el futuro
o ver hacia atrás, ¿verdad? Sobre todo en los temas de salud, cuando hay enfermedades muy crónicas o enfermedades que pueden haber sido heredadas o que pueden ser heredadas a generaciones siguientes. El manual de instrucciones, que es la información genética, nosotros hacia afuera lo que vemos son los rasgos físicos, y entonces por eso vemos el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, el tono de la voz, eh, y también vemos rasgos dominantes en muchas familias en donde sabemos que la nariz de todos es igual o los ojos de todos es igual. El alto también, el tamaño de las personas, si son personas muy robustas o personas muy delgadas, todo eso, y también la información genética que solamente se ve a través de una convivencia con la persona, como por ejemplo los temas de interés, los temas que me gusta la música, me gusta tocar piano, me gusta escribir, me gusta enseñar, todo eso, ¿verdad? Toda esa información genética nosotros la tenemos y es una transferencia de generaciones, y por eso entonces vemos también a familias enteras que se inclinan hacia ciertas carreras. Todos son contadores o todos son ingenieros o a todos les gusta solo los temas administrativos, etcétera. Y entonces eso es parte de la información genética, y en algunos casos no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y tal vez aquellos que se han separado de la familia por alguna razón, tienen entonces en ellos algunas inclinaciones que son parecidos a la familia que tienen en otro lado, pero es que esa es una información genética que ya está en tu cuerpo, y solamente basta que tu desarrollo, ¿verdad? Y la parte externa, pues venga a darle fortaleza a ese estímulo. Por eso también nosotros como madres también vemos en nuestros hijos, ¿verdad? Algunas características o algunos gestos, porque también esa información genética trae carácter, ¿no? Y entonces nos preguntamos por qué responde de esta manera o por qué es así. Pero es que hay una información genética que nosotros no la conocemos hasta que ese ser vivo se desarrolla y es una persona totalmente independiente. Entonces, el ADN, ¿verdad? Tiene una información increíble y muy bonita de cada ser vivo. Y entonces también tenemos que el ADN tiene sus mutaciones, una mutación genética que se da como parte de una evolución, como parte también, recuerden esto, del desarrollo, porque mientras nosotros estemos vivos, este ADN está en un constante desarrollo. Entonces las mutaciones, que son alteraciones de alguna forma, vienen a darnos eh, resultados positivos o negativos. Algunos son de beneficio para las siguientes generaciones y otros, ¿verdad? Vienen a dejar tal vez alguna huella diferente de nuestros hijos, de nuestra familia. Entonces acá nosotros tenemos, ¿verdad? Que hay mutaciones, y la mutación eh, más linda que puede existir, de la que yo descubrí aquí, ¿verdad? En esto, lo que se llama la recombinación genética, cuando durante la fecundación, ¿verdad? Tomamos el ADN de una persona distinta de la otra para formar exactamente un nuevo ser vivo. Entonces, esta recombinación genética también da una mutación en lo que es el ADN, y acá, pues tenemos también casos en los resultados de niños que están muy bien, otros pues que traen deficiencias en algunos de sus órganos, y otros que son afectados con síndrome, ¿verdad? Y entonces ahí en esa recombinación, en esa mutación que se dio del ADN, entonces hay algo que no funcionó bien en esta estructura que está muy bien diseñada, ¿verdad? Por la madre naturaleza, en este caso por Dios nuestro creador. También tenemos en el ADN instrucciones genéticas que son transferibles a las generaciones. Estas instrucciones nos predisponen a ciertas enfermedades,
no nos predestinan, porque recuerden que este tema genético también se combina con los estímulos y con nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, entonces abrimos un abanico grandísimo, porque no solamente estamos hablando de nuestro ADN, de nuestra estructura ya predispuesta a no sé cuántas enfermedades, sino también a nuestra parte emocional, a nuestra parte física, a nuestra alimentación y a todo lo que somos como ser humano para fortalecer o disminuir esta transferencia genética. Por eso entonces vemos a familias enteras donde el cáncer, hay enfermedades que predominan, eh, infartos, cáncer, azúcar, eh, y otras enfermedades que son muy tristes, ¿verdad? De tenerlas, pero esto se da también debido a esta transferencia a las generaciones. No predestina, pero sí pone una predisposición que debe ser eh, eh, disminuida, ¿verdad? Con el tema externo, ¿verdad? Y esto es posible, pues en mi condición en cuanto a las enfermedades, ¿verdad? Esto también tiene que ver con tu estado emocional y tiene que ver también, ¿verdad? Con ese ser interior de sentirse muy bien para no dar, digamos, una fortaleza a esta predisposición de las enfermedades, ¿verdad? Y finalmente podemos decir que el ADN determina entonces la salud física de un ser vivo. Si nosotros lo vemos en su conjunto, entonces prácticamente nuestro plano genético está ahí dentro, ¿verdad? Ahí está dentro de nosotros y podemos expresarlo, podemos verlo nosotros y tocarlo hasta que nuestra generación se va expandiendo y entonces tú puedes ver algunas cosas que son dominantes, rasgos que son dominantes, caracteres que son dominantes, eh, eh, carreras que son dominantes en el desarrollo de tus hijos también, y algunas que son nada que ver, ¿verdad? Con lo que uno ha pensado de lo que podría ser. Entonces vemos al ADN, vemos este mundo biológico que es una maravilla, ¿verdad? Y y sabemos que así lo tenemos todos, todos estamos estructurados, la misma estructura es para todos, pero hay cierto, un 10, un 20, un 15% creo que es lo que hace la diferencia y entonces es la huella digital biológica de cada ser vivo. Ahora hablemos de la gestión de riesgos. Nos pasamos de este mundo biológico y vamos a la parte empresarial, ¿verdad? Cuando hablamos de la gestión de riesgo, entonces, ¿cómo la conceptualizamos? Porque esto es la persona jurídica, ya no es el ser vivo, es el ser vivo, pero de una persona jurídica, de una persona que fue creada. Aquella es la madre naturaleza y aquí nosotros, los humanos, creamos una empresa conocida como persona jurídica que hoy existe y que también tiene derechos y obligaciones. Entonces, tenemos que partir de algo y es que cuando hablamos de riesgo, esta palabrita es clave, incertidumbre. En otras palabras, la gestión de riesgo es gestión de la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza. Ustedes podrían imaginarse cuánta incertidumbre podemos tener sobre determinadas actividades, determinadas cosas por hacer o determinados proyectos. Pueden ser innumerables y algunas de ellas las conocemos y otras ni siquiera tenemos idea de lo que puede suceder. Porque en realidad el contexto como tal podemos conocerlo en la medida en que tenemos información, pero si no lo conocemos no lo podemos gestionar. Entonces, cuando hablamos de la gestión de riesgo, desde ahí, esa falta de certeza para muchos eh, resulta algo filosófico, pero en realidad la incertidumbre, si se conoce, se puede gestionar. Y lo que se hace es que nos convertimos en predictivos, tratando a través de un modelo de gestión o a través de técnicas y herramientas que se conocen
tratando de predecir cuáles son los escenarios que pueden adelantarse a, a estos proyectos que yo tengo como persona jurídica. Entonces, la gestión de riesgo es gestión de la incertidumbre. Y desde ya ahí entramos en un mundo que no podemos dibujarlo ni tocarlo. Sin embargo, a través de los modelos sí podemos gestionarlos. Y entonces también hablamos de la gestión de riesgo como un sistema de gestión. Es decir, no solamente es la incertidumbre sola, sino que a esto se le pone la palabra sistema. Es decir, es todo un andamiaje empresarial para poder monitorear y para poder gestionar esa incertidumbre, que debe de condicionarse con dos pequeños puntos. Uno estructurado, no es un sistema improvisado, no es un sistema inventado, debe de ser estructurado y también debe de ser integrado. No es una isla, no es un departamento o una persona la que debe estar preocupada por la gestión de riesgo, es la organización. Entonces lo pongo en rojo porque estos pequeños puntos, ¿verdad?, que están acá, muchas veces se olvidan en lo que es la gestión de riesgo y entonces pasamos de lo dinámico a lo inerte, porque al final la empresa como el ser vivo está en constante desarrollo hasta que deje de existir. Y ese desarrollo entonces requiere también que se gestione todo aquello que pueda generar una incertidumbre en sus objetivos. Entonces, esto también nos lleva a definir un modelo de gestión. Hay modelos de gestión según la industria. Y hay modelos de gestión también que ya los define el regulador, como por ejemplo el modelo de gestión de lavado de dinero o el modelo de gestión en la parte financiera, donde ya hay, digamos, una expresión muy taxativa del regulador, indicando cuál es el modelo de gestión para el tema de los riesgos. Pero también este modelo puede ser un modelo totalmente permeable en toda su expresión o a veces hay híbridos. Entonces, la organización como tal en esta gestión de la incertidumbre debe definirse muy bien cuál es el modelo de gestión. También esta gestión de riesgos debe de contener objetivos estratégicos bien definidos, objetivos de dirección y objetivos operativos. Esto significa que debe de existir toda una estructura organizativa específicamente eh, facultada y dueña de esos objetivos, porque cada quien debe ser responsable en este tema de gestión de riesgo. Entonces, cuando hablamos de la incertidumbre, nos estamos refiriendo a estos objetivos estratégicos, a estos objetivos operativos, en donde existe la incertidumbre de ¿y cómo lo hago? Entonces, hay técnicas y hay maneras de definirlo. No solamente se basta con una lista de inventarios en donde voy solamente a, como un checklist, a decir, aquí sí da este riesgo, este no, este no. No es solamente eso. Las listas de inventarios son muy buenas, pero también se deben de adecuar y adaptar a lo que es el ADN de la organización. También esta gestión de riesgo debe de tener criterios definidos para la identificación, análisis y valoración. Si no existen criterios definidos y identificados, entonces lo que sucede es que la gestión de riesgo queda en manos de una persona, de un control o de un departamento. Y la intención de esto es un sistema de gestión. Entonces, estos criterios que se definieron no fueron consensuados, no fueron hablados, y entonces tenemos a una persona manejando la gestión de riesgos. La definición y autorización de la junta directiva para el tratamiento de riesgo. La incertidumbre requiere un plan de tratamiento que venga desde la parte del tono de todo, que estas personas estén involucradas y autorizadas también para definir cuál es el plan de acción. Una vez que de acuerdo a las técnicas de una metodología, de un modelo de gestión,
se pueda definir toda esta valoración del riesgo. Un sistema de gestión que sea flexible y que se adapte a las circunstancias, porque al igual que nosotros, los seres vivos, respondemos como estímulos, la empresa también, esa persona jurídica, responde al contexto, debe de responder al contexto para saber adaptarse y sobrevivir, sobre todo en contextos que no son muy positivos para la empresa. Entonces, debe de ser flexible, debe de tener controles blandos y controles duros. Esos controles deben de, igual que la expresión del ADN, deben de combinarse y adaptarse para poder lograr lo que es la efectividad de un modelo de gestión. Y finalmente, un sistema de mejora continua, que es la retroalimentación final, en donde yo estoy tomando una valoración de todo lo que se ha hecho de este plan de tratamiento para hacer los ajustes en el tiempo adecuado. Entonces, cuando nosotros pensamos en gestión de riesgo, aquellos que ya tenemos una idea muy sólida de lo que es la gestión de riesgo y aquellos que no, hoy lo están viendo, ¿verdad? Entonces aparecen en líneas gruesas todos estos puntos importantísimos que deben de ser parte de esa estructura para lograr la efectividad de un modelo de gestión de riesgo. Así como en el ADN tenemos a los nucleótidos ahí que se combinan, se van combinando uno a otro para lograr esa efectividad en esa herencia, en esas instrucciones, en ese modelo de instrucciones del plano genético de un ser vivo. Así también la gestión del riesgo requiere, ¿verdad? De toda esta sinergia para que no solamente se vean como matrices inertes, que están ahí solamente, es un diseño que se hizo y no se vuelve a tocar hasta el final del año. En todo el año eso queda sin verlo nada más, solamente para consultas, referencias. No se trata de eso, la gestión de riesgo es dinámica, es del día a día, es de desarrollo y de respuesta a todos los estímulos que la entidad eh, enfrenta. Miremos entonces ahora esta analogía, ¿verdad? Vamos a verlo. Parecería absurdo, pero sí hay una semejanza en ello. Entonces tenemos acá el ADN y tenemos también a la gestión de riesgo. Podríamos hacer muchas semejanzas, tal vez un poco más profundas sobre el tema del ADN y también de la gestión de riesgo, pero acá la intención es solamente mostrarles a ustedes esa relación para que este concepto filosófico de gestión de riesgos sea fortalecido, ¿verdad? En todos los que están escuchando esta charla. Entonces, estamos tomando como base para hacer la relación, no los conceptos administrativos que ya conocemos, que con los que estamos familiarizados, sino los conceptos eh, de de establecimiento de un ADN, ¿verdad? De los que ya hemos hablado. Acá estamos hablando de algunos, no de todos, solamente para propósito de mostrar la relación y la analogía, ¿verdad? Que vamos a hacer en este caso. Entonces, el ADN es el plano genético, ¿no? Decíamos que era la información genética. Entonces, ya hemos hablado de cuál es toda la información genética que un ser vivo puede tener. Igual sucede con la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es la forma, es el plano genético, es el código genético de la organización que permite ver en un documento o permite ver en el día a día cómo reacciona esa empresa ante la incertidumbre. Entonces, aparecen una serie de pasos, una serie de metodologías, una serie de información que permite conocer el interior de esa organización. Entonces, al igual que el ADN, me da un plano genético, la gestión de riesgo documentada, ¿verdad? Y actualizada de manera periódica, entonces también me da una forma de adaptación de la empresa hacia todos esos temas de incertidumbre por los cuales va a atravesar en cada periodo. Los genes. Los genes es la unidad funcional
del ADN. Sin esto, estos están de manera dinámica, están ellos de manera dinámica uniéndose. Y vamos a ver más acá. Miren ustedes acá las cuatro bases nitrogenadas del ADN. Entonces tenemos en la figura que teníamos anteriormente, de que es el universal de la forma en la que se presenta el ADN, tenemos a todos estos, la adenina, la timina, la citosina, y vean ustedes cómo ellas se combinan y vean específicamente la función. Almacena y transmite información. Uno hace, almacena y transmite la información genética. La siguiente combinación estabiliza la estructura del ADN, sobre todo cuando hay mutaciones o cuando hay factores externos que están tratando de hacer cambios en lo que es la estructura del ADN. El- la citosina con la guanina permite la fidelidad de la replicación. Y la última, la guanina con la citosina participa en la expresión genética. Entonces, los genes están de manera constante garantizando almacenamiento, información, estabilización, fidelización y la expresión génica, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, la gestión de riesgo, que es el día a día también, entonces podemos verlos en los procesos, en los procedimientos, en esos objetivos que se definen cada día, al inicio de cada periodo, y entonces podemos ver ahí, ¿verdad? Que esos procesos y esos procedimientos son parte de la expresión de los genes de la organización, porque estamos todos los días. Los nucleótidos que acabamos de verlos también son parte fundamental de lo que es el ADN. Entonces, la gestión de riesgo para ello necesita una cultura organizacional. Podríamos decir de que los nucleótidos, ¿verdad? Son también los controles y también la cultura organizacional. Es decir, tienen que estar bien cohesionados, controles y cultura organizacional, para que este núcleo de la gestión de riesgos entonces sea sólido, robusto y permita que la organización se desarrolle a su máxima expresión. También tenemos las mutaciones en el ADN. En el ADN, las mutaciones responden a muchos factores. Si una persona está expuesta a las radiaciones de rayos X, pueden haber mutaciones. La recombinación genética que hablábamos es una mutación. También la inserción de virus en nuestro cuerpo pueden también permitir las mutaciones. Y esto es parte de la evolución. La gestión de riesgo también tiene sus mutaciones. Tiene que responder a ese contexto. Cuando hay cambios de contexto, cuando hay, digamos, riesgos emergentes, riesgos disruptivos, en donde comienza una etapa nueva para la gestión de riesgo, cambios de liderazgo, situaciones como los que tuvimos, pandémicos o el COVID. Entonces, todas estas son mutaciones o cambios también de alianzas con nuevos clientes, con nuevas empresas. Todas estas cosas vienen a darle una alteración exacta y amplia a lo que es el modelo de gestión de riesgo. Y el más conocido y más reciente que hoy nosotros estamos viviendo es la inteligencia artificial, porque nos está llevando a cambiar nuestros métodos de trabajo, nos está llevando a cambiar nuestro enfoque. Y hoy todos los profesionales estamos orientados a especializarnos un poco más en esta nueva materia. Entonces, a la postre, la inteligencia artificial es una de las mutaciones más ahorita conocidas que todavía está en completo desarrollo y entonces de aquí a unos años vamos a poder ver los resultados. Entonces, la gestión de riesgo es parte también de esas mutaciones, igual que la de él. La transferencia a generaciones. La gestión de riesgo tiene como bastión principal para esa transferencia la cultura organizacional. Se pueden tener diseños muy buenísimos, diseños con las herramientas adecuadas, que haya
un buen equipo con una muy buena capacitación en los temas de riesgo y hay toda un plan genético de la organización para responder, pero si la cultura organizacional no es sólida en esto, entonces lo que hace es restarle la efectividad a ese plan genético, ¿verdad? A esa transferencia a generaciones que debería de estarse dando. Cuando esto existe, entonces, así como el ADN, ¿verdad? Comenzamos a ver que el gen dominante son los ojos y cada niño que se agrega, cada nieto, cada hijo, todos traen los mismos ojos. Entonces también en la organización, cuando hay una cultura robusta, cada empleado nuevo que va adhiriéndose a ser parte de esta organización comprende mucho más antes de un programa de inducción cuál es la cultura organizacional. Es un mensaje, es un grito a voces, un mensaje en silencio, porque el ejemplo eh, es el mejor, es la mejor transferencia a generaciones. No importa todo lo que se diga, lo que se escucha más es lo que se hace. Entonces, la cultura organizacional en este tema de las transferencias generacionales tiene una parte muy importante. El diseño de la doble hélice, ¿verdad? Eso no es solamente un tema que así lo conceptualizaron los científicos que descubrieron esta estructura, sino que también la doble hélice tiene también su propósito. Son dos doble hélices porque cuando una falla y hay, digamos, alguna alteración, alguna mutación en una de ellas, está la copia perfecta, ¿no? Y entonces, y precisa. Entonces, una hélice se auxilia de la otra para poder entonces corregir los errores que se dan en esas alteraciones y esas mutaciones que nosotros son indiferentes para nosotros, pero dentro de nuestro organismo están sucediendo día a día. Entonces, esa maravilla de la creación de la naturaleza nos da ese ejemplo y en la gestión de riesgo también lo tenemos. Nuevamente volvemos a la cultura organizacional, no la podemos dejar a un lado. Es parte también de este robusto eh, esquema del plano genético, pero también tenemos a los controles. Los controles entonces están validando, porque los controles vienen a mitigar esa incertidumbre, han sido diseñados para mitigar esa incertidumbre y entonces los controles cotejan y hacen el trabajo que hace la hélice de la ADN. Tenemos la copia precisa y entonces reparamos el daño. Y también entonces los controles validan, checan y entonces te dicen qué es lo que no está, cuál es la excepción y dependiendo de cómo haya sido diseñado el control, manual o automático, entonces depende de su efectividad, ¿verdad? Pero entonces el objetivo para el que fue creado es para corregir esos errores, para identificar aquello que según nuestro modelo de gestión de riesgo debe de continuar un camino recto, pero acá hubieron algunas imprecisiones. Entonces, el diseño de la doble hélice tiene esa parte, tiene igual la gestión de riesgo y el manual de instrucciones, ¿verdad? Es la lista, los pasos, el modelo, los criterios y todo aquello que nosotros hemos definido en este mundo de gestión de riesgo, que puede ser documentado y que puede ser para terceros y que puede ser en realidad considerado como un plano genético, el código genético de la organización. Entonces, cuando estamos viendo todo eso, ¿verdad? Ahora sí podemos encontrar una relación y la gestión de riesgo puede ser comparada con esta maravilla de la naturaleza, ¿verdad? Internamente nosotros somos una maravilla, estamos equilibrados, estamos en ese tiempo, ¿verdad? Tan perfecto de esta vida que tenemos y que gozamos y pues hay que estar muy agradecidos porque dentro de nosotros hay una maravilla genética que no la percibimos como lo que vemos o como lo que tocamos, pero sí podemos entender de que fuimos estructurados para estar en un completo desarrollo. Igual sucede con la gestión de riesgo. Por esa razón es que la mejora continua es uno de los temas importantísimos para impulsar el desarrollo y la madurez
de un modelo de gestión de riesgo en una empresa. Esto lo vimos, aquí se los dejo, ya tiene, creo que tiene la información porque, por los estudiosos que quieran un poco más. Yo quedé con mucha información que me gustaría profundizar un poco más, ¿verdad? Y entonces, el diseño de la gestión de riesgo tiene también algunos errores comunes y que yo quiero mencionarlos para dejarles también una información importante. Estos son, aquí pueden haber muchos más. Acá solo estamos mencionando, ¿verdad? Algunos que son tal vez los más relevantes, pero hay otros. Y es la ausencia de un marco formal en la gestión de riesgo. Muchas veces esto se hace de manera improvisada o porque es un compromiso regulatorio. ¿Bien? Entonces, hay igual que dependiendo de la naturaleza del negocio, hay riesgos, genes que deben de estar permanentes todo el tiempo. Si es un tema de giro del negocio tecnológico, entonces deberían de ser siempre los riesgos tecnológicos, aquellos que punteen exactamente el plan de tratamiento para entender que estamos manejando muy bien la incertidumbre, la falta de certeza que tenemos en nuestros objetivos, atendiendo a la naturaleza de ese negocio. Si son, digamos, eh, empresas se dedican a la venta y compra de mercadería, etcétera, un gen que siempre está presente son los riesgos operativos, porque eso está todo el tiempo. Entonces, la ausencia de un marco formal en la gestión de riesgos, sin atinar exactamente cuál es el mayor giro del negocio, entonces puede permitir de que esto quede solamente escrito y no se vea el beneficio para la organización. Una cultura organizacional débil frente al riesgo. Aquí pueden haber muchas razones por las cuales una cultura es débil. En algunas ocasiones se debe a que el Tana de Top no conceptualiza muy bien esta filosofía, no lo ha visto todavía, porque lamentablemente no se le ha dado todo el apoyo de herramientas que requiere el gestor de riesgo en la organización o no se le ha dado toda la información básica que se requiere para el diseño, o simplemente no se han capacitado y no hay, digamos, un interés, porque las cosas se han hecho así, de esta manera, yo manejo mis riesgos de esta manera, y entonces estas organizaciones dependen de personas, dependen de dos, tres personas o de una persona. Entonces son organizaciones que están destinadas a una quiebra inminente cuando estas personas no estén o cuando estas personas estén incapacitadas para tomar decisiones. Y la gestión de riesgo, por eso es un enfoque organizacional, es el código organizacional de la entidad. Desconexión con los objetivos estratégicos de la organización. A veces por temas de marketing, por temas de sigilo, los objetivos estratégicos no se establecen como deberían de hacerse. Y entonces solo son manejados por la alta dirección, pero la gente de base, la gente de apoyo, la gente sustantiva que está realizando el día a día, desconoce exactamente cuáles son los objetivos estratégicos. Entonces, la gestión de riesgo está por allá en un cuarto, no se conoce al gestor de riesgo, el gestor de riesgo hace un trabajo en una inmensa entidad grandísima, no tiene todos los recursos y entonces está trabajando de una manera como él lo entiende, ¿verdad? Entonces hay una desconexión con los objetivos estratégicos, una evaluación superficial y subjetiva. Aunque también se pueden tener criterios subjetivos, esta subjetividad debe ser documentada. Si esto es por expertos, debe de haber alguna forma de evidenciar de que hay muchas probabilidades de que pueda suceder en algún momento histórico de la empresa. Y la objetiva, que es así, debe de basarse en una fuente de datos fidedignas para que la empresa pueda entonces tener una información, no solamente la información del día a día, sino también la información de años anteriores para poder predecir lo futuro, las tendencias de la organización.
Y también este tema, la indiferencia ante riesgo emergente o disruptivo. Se están cambiando procesos, se están cambiando alianzas, se están cambiando y no se define, digamos, una nueva valoración del riesgo. Hay indiferencia, se cree que esto se puede hacer de esta manera y aunque a veces son, sobre todo en los corporativos, se trazan las líneas corporativas, pero en algunos países esto representa un mayor riesgo que otro. Entonces, en algunos son riesgos tradicionales, pero en otros vienen a ser riesgos emergentes o disruptivos, ¿no? Que vienen y nos cambian y hacen una mutación en todo lo que es el código genético de la organización. Estos son algunos de los casos más comunes y por eso entonces preguntan, pero ¿por qué no funcionó este modelo de gestión de riesgo? Deben ustedes de partir de que el tema de gestión de riesgo es preventivo y se gestiona lo que se conoce. Por esa razón es que se deben de evaluar muy bien el contexto para que esas incertidumbres sean muy bien identificadas y que eh, definitivamente se respalden con una información muy buena. No solamente con una data que aparece en un manual, sino detrás de ese manual aparecen herramientas, software y procesos que están llevando a cabo esa información, ese registro de los datos, ¿verdad? Y hay otras cosas que también que pueden ser errores, no las puse aquí, como por ejemplo a veces la determinación de las incertidumbres. Muchas veces confundimos lo que es una debilidad de control con una incertidumbre y entonces estamos gestionando debilidades de control y no la incertidumbre como tal. También se desconocen a veces los factores, las fuentes de información para que un riesgo se convierta más adelante en perdón, para que un evento se convierta más adelante en un riesgo. Entonces, todas esas cosas se ayudan y se conceptualiza a través de los estudios y de la capacitación, ¿verdad? El diplomado en gestión de riesgo está diseñado en esta función partiendo de los conceptos, de los estándares, para que los alumnos puedan moverse y definir definitivamente al final de la clase, ¿verdad? Al final del diplomado, hay un tour sobre riesgos operativos, financieros, legales, los riesgos psicosociales, que son muy importantes. El ADN nos enseña que los estímulos, la parte emocional, es algo que no podemos separarla porque también es parte del desarrollo de la entidad, el código genético de la entidad es uno, pero también las personas tenemos que hacemos posible ese modelo de gestión que fue diseñado, también entonces necesita ser estimulado y esa parte emocional, riesgos operativos, riesgos legales, y entonces tenemos un grupo de conceptos empresariales, de riesgos empresariales y también vamos al sector público tratando también de definir algunos conceptos válidos de estándares, ¿verdad? Para lo que es la gestión de riesgo. Entonces, si alguno está indeciso, ¿verdad? Acá todo este contenido se ve en el desarrollo del diplomado. Y finalmente, quiero dejar algunas conclusiones y verlas con ustedes acá. Dice acá, la primera, tres conclusiones básicas que yo quiero compartirlas con ustedes y es que así como el ADN determina la salud del desarrollo de un ser vivo, la gestión de riesgos determina la resiliencia y la sostenibilidad de una organización en tiempo de incertidumbre. No hay cosa más linda que ver en un documento establecido y sobre todo para el inversionista o para la junta directiva, cómo es que esta organización determina exactamente los cambios que se están presentando en el entorno. Cuando existe, digamos, toda una metodología, un modelo de gestión, entonces eso te brinda confianza y solidez en el desarrollo. Y no solamente, y vamos a la práctica, viene la crisis y esta empresa ya ha determinado cómo va a responder a este cambio. Y sobre todo a la resiliencia, ¿verdad? Porque siempre
Estamos acostumbrados, estamos en una sala de confort y los cambios nos llevan hacia nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas obligaciones, etcétera. Y no queremos salir de ese lado. Igual le pasa a la persona jurídica, ¿verdad? Igual le sucede a la persona jurídica y hasta con mucha más razón, porque sus cambios no solamente son de una mentalidad, sino también son cambios que pueden necesitar toda una sinergia, ¿verdad? De toda la organización para poder lograr. Pero en tiempos de incertidumbre, tener una gestión de riesgo es como el ADN, ¿verdad? Es una organización que tiene una buena salud en gestión de riesgo y por ende pues tendrá un buen desarrollo. La segunda conclusión es que la gestión de riesgo no es una tarea aislada, es parte del código genético de una organización. Esto es un principio básico para su efectividad y el estándar de curso RM para los interesados se define ampliamente en su contenido. Muchas veces a la gestión de riesgo le pasa como a la auditoría. Se cree que el control es un tema de auditoría cuando el control interno también, que es transversal, tiene que ser algo de todos, de toda la organización. Entonces, la gestión de riesgo no puede ser aislado, no puede ser solamente el nombramiento de un gestor, algunas funciones, sino que tiene que ser exactamente estructurado, integrado, como lo dijimos anteriormente. El aislamiento de las funciones de la gestión de riesgo no garantiza exactamente la efectividad del modelo de gestión. Y entonces la empresa podría estarse encontrando con una cantidad de riesgos que ni siquiera los conoce hasta que se conocen los resultados negativos en los estados financieros o en la pérdida de clientes o si son estos alineados a los riesgos reputacionales o legales de la empresa. Y todo pues tiene un costo. La falta de efectividad tiene un costo. Y finalmente, las empresas que tienen un buen ADN de riesgo sobreviven y se adaptan mejor a los cambios, porque anticiparon, perdón, aquí está mala anticiparon estos escenarios y tienen un plan de tratamiento en tiempos de crisis. Podrían definirse como organizaciones más ágiles, prevenidas y confiables. De hecho, si hay un plan de tratamiento para los riesgos que se conocen, entonces sabemos qué hacer. No es el momento de pensar ante la situación de crisis que estamos viviendo. Ya hay un camino avanzado. Entonces lo que se hace solamente es hacer los ajustes y entonces eso le da agilidad a la empresa para poder ver las nuevas oportunidades, porque los riesgos no solamente te dan resultados negativos, también pueden ser positivos y oportunidades que hoy las tienes a mano y nunca las habías pensado porque el contexto cambió. Y muchas de estas empresas hoy están en una mejor condición después de una crisis. Y es la confiabilidad también. Cuando esto sucede, entonces hay una confianza del fondeador, del inversionista o de todos aquellos que ponen la parte financiera para que esta empresa funcione. De hecho, entonces es un beneficio para todos porque entonces la empresa nunca dejará de existir y habrá trabajo para todos. Y al final de todo, lo que esto te da es una ventaja competitiva ante tu adversario. No hay mejor ventaja competitiva que nuestra estructura robusta. No es tanto la publicidad, puede ser la publicidad y todo lo demás que se haga, pero se requiere un sistema de apoyo que pueda exactamente sostener y adaptarse a todos los cambios del contexto que se puedan vivir en una empresa durante su vida útil. Entonces, he llegado al final de esta presentación animándoles a que si están interesados en los estudios, mañana iniciamos el diplomado y si no, pues entonces les esperamos en una siguiente oportunidad. No sé si habrán preguntas, voy a abrir el chat. Dice, pues existen buena presentación, pero sobre este tema hay empleados que conocen los lineamientos y no los aplican. Eso es cierto. Lo que sucede cuando pasa dice acá, dice Porfirio, buena presentación, pero sobre este existen situaciones ambiguas. Dice, hay empleados que conocen los lineamientos y no los aplican.
otros los informan a la entidad correspondiente, pero estos no los aplican. Lo que sucede acá es, Porfirio, es que entonces hay que mejorar lo que es la mejora continua. Entonces, esa parte, la última que estamos viendo, esa es la retroalimentación. Y en esta mejora continua, entonces deben de existir requisitos específicos de qué es lo que se debería de estar recibiendo. Y si no se recibe eso, habría que irse a lo que es la causa raíz, ¿verdad? Del problema, para entender muchas veces lo que sucede es que no hay un concepto de riesgo sólido. Y se cree de que solamente es un checklist y que hay que nada más cumplirlo, cuando no, esto es dinámico. La matriz de riesgo de una entidad cuando está en dinamismo, ella misma te lo dice. Y se puede percibir, por lo menos nos pasa a nosotros cuando hacemos la auditoría, de que esas matrices están inertes como un retrato. No se ven en todo el periodo hasta que está la evaluación institucional, cuando debería de ser algo dinámico en esa mejora continua. Entonces, ahí, ¿verdad? Lo que hay que mejorar, si el diseño que está elaborado, partimos de esa, oiga bien, Porfirio, si el diseño está bien elaborado, entonces el tema de la mejora continua habría que ver el proceso, cómo lo están escalando, si lo están escalando hacia los niveles adecuados y si la información está llegando como debería de ser a la causa raíz para corregir, ¿verdad? Los resultados que se tienen. Dice acá, vamos a ver más adelante, ¿ok? Excelente presentación, dice gracias, muchas gracias por esos comentarios. Vamos a ver desde el inicio. Buenos días, te saludo muy buenos días a todos, ¿verdad? Listo. Vamos a ver para que no quede ninguna pregunta. Material de la gestión, buen día, bendiciones. Es una analogía bastante sencilla. La intención, como les decía, es que ustedes vean de que el modelo de gestión de riesgo se puede relacionar con lo que es la estructura del ADN, la maravilla del siglo, ¿verdad? Material del ADN, ok, solicitud, bueno, vamos a ver si hay otra pregunta acá, si hay otra, no veo por acá, gestión de riesgo, En solicitud. la parte, maestra, en la parte de preguntas y respuestas hay una de Eliezer. No sé si era leído esa. ¿De qué manera se irán mejorando el ADN del riesgo de una empresa? El modelo de gestión debe de considerar, en las diapositivas, creo que la tercera o la cuarta, aparece, digamos, los pasos en líneas gruesas que deberían de darse en un sistema de gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, eh, se define una metodología, se definen los pasos a seguir, se define todas las técnicas para poder mejorar ese ADN, ese código genético de la organización. Pero si ustedes se fijan, la cultura organizacional es un bastión importante. Que el Tona de Top esté consciente y esté interesado y se esté capacitando en lo que es un modelo de gestión de riesgo, apunta mucho hacia una buena gestión de riesgo, porque el gestor tiene esa cobertura y tiene, digamos, ese soporte. Y eso lo ve toda la entidad. Entonces, no solamente es un diseño, no solamente son herramientas, sino también la expresión eh, genética de querer tener un buen modelo de gestión de riesgo. Dice acá, en una entidad, dice Juan Rafael, en una entidad los marcos conceptuales de riesgo tienen que estar diseñados sobre todas las áreas: producción, ventas, almacén, contabilidad, administración. Es decir, debe de haber un manual de riesgo. Mire, la gestión de riesgo debe de abarcar toda la organización y deben de haber objetivos estratégicos, de directivos y operativos. COSO RM te habla de una cartera de riesgo a los diferentes niveles. Entonces, esos objetivos estratégicos son los que te definen hasta qué línea vas a llegar, porque a veces en lo que es la gestión de riesgo se menosprecia o se desestima, podrían decirlo, aquellas actividades que son de almacenaje, aquellas actividades que no son ejecutivas, cuando en realidad, dependiendo del soporte, dependiendo del objetivo estratégico, la parte de inventario es muy importante.
La parte de almacenaje es muy importante. Entonces, hay objetivos operativos que pueden estar incidiendo de una manera grande en esos objetivos estratégicos. Eso depende del giro del negocio de la empresa. Entonces, la gestión de riesgo es sobre todo sobre los objetivos estratégicos que pueden abarcar producción, ventas y contabilidad también. Lo que se hace es definir las variables de incertidumbre en cada una de las líneas de la estructura organizativa para saber entonces cuál es el plan de tratamiento que yo voy a definir para cada incertidumbre. Ahora, un manual de riesgo sí debería existir por lo menos para documentar lo que es la parte de la valoración de los riesgos. Y claro que sí, debe de existir para mencionar por lo menos cómo se definió lo que es la matriz, ¿verdad? Eso debe de estar inmerso y eso depende, ¿verdad? De cada organización, si son organizaciones pequeñas o si son organizaciones grandes, hacer un manual específico. Los reguladores a veces te definen una orientación, eso hay que respetarlo como ellos lo piden, pero otras no definen y entonces ahí depende de la complejidad de la empresa, ¿verdad? Pero sí debe haber siempre algo documentado. Dice acá, saludos a todos. Ok, bueno, no los aplican. Esto ya lo comentamos, no sé si es. Licenciada Mayra, si tiene alguna estadística de las empresas nicaragüenses que gestionan su riesgo a través de manuales o no se tienen manuales por cultura organizacional o falta de cultura. Bueno, mire, primero, primero en base a lo que él me acaba de escribir, dice que gestionan sus riesgos a través de manuales. Yo podía pensar de que se documentan los riesgos a través de manuales, pero la gestión como tal, de saber si este riesgo es alto, bajo, medio, si este riesgo en realidad está controlado, si el control no puede ser a través de manuales, ¿verdad? Ese es el dinamismo de la gestión de riesgo. Entonces, estadísticas de la empresa, lo que sí puedo decirles es que la gestión de riesgo es un lenguaje universal. La UAF, la CIBOIF, en cada una de todas esas, sus empresas, ya se habla de riesgo. También tenemos en el marco contable, ¿verdad? Los temas de gestión de riesgo, lógicamente alineados cada uno a su estructura, porque cada estándar define, de acuerdo a lo que quiere regular, un glosario de términos, ¿verdad? Entonces, estadísticas no tengo, pero sí podemos decir que a nivel nacional sí existen, los reguladores están alineados a esos estándares y eso usted lo puede ver en las normativas, ¿verdad? Hay en ACIBOI riesgo operacional, administración de riesgo, en la UAF, también informes de auditoría de la evaluación individual de riesgo para todos los sujetos obligados. Entonces, el tema de riesgos es aparte de ser también una cultura, ya está dentro de la regulación local, ¿verdad? Vigente en nuestro país. Entonces, dice, existe un manual estándar de gestión de riesgo o debe tomarse por cada entidad. Miren, recuerden esta analogía. Así como la estructura del ADN es igual en todos los seres vivos, hay un porcentaje pequeño del 10, del 15% que hace la diferencia. Entonces, en esta analogía, todas las organizaciones van a tener siempre los mismos pasos: identificación, análisis y evaluación, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es su gen, su cultura de riesgo, el nivel de compromiso que ellos tienen, las incertidumbres que ellos como organización tienen, el giro del negocio evaluado en su contexto. Y entonces todas esas técnicas son las que se enseñan y las vemos cada uno de ellos. Entonces, la gestión de riesgo, aunque tenga la misma estructura en todas las empresas, habrá diferencia en los genes, recuerden, políticas, procedimientos, procesos. Y también en esas mutaciones en la forma en la que responde la organización. Entonces, acá, ¿verdad? Debe tomarse por cada entidad. Ese EBR en base a riesgo es la huella digital de cada organización. Dice acá, las mediciones son continuas para ver los cumplimientos y variaciones para denotar sus resultados. Así es, por eso se llama mejora continua. La continuidad la establece cada organización.
dependiendo de los cambios, dependiendo de sus herramientas, dependiendo de esa evaluación de riesgo que ellos tengan, ¿verdad? Entonces se establece la continuidad para entender que ese proceso de mejora es efectivo y que llega a los niveles deseados. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Espero que esta analogía les sirva a todos aquellos que todavía están indecisos o aquellos que creen que esta es una filosofía, es tangible y la comparación con la estructura del ADN lo evidencia. Ok.